El polvo del desierto aún flotaba en el aire cuando David, con los puños apretados y la mirada encendida, dio la orden que cambiaría todo. 400 hombres afilaron sus espadas bajo la luz del atardecer, listos para seguir a su líder hacia una masacre. Solo horas antes, David había extendido su protección sobre los rebaños y siervos de un hombre llamado Nabal, en las áridas tierras del Carmelo. Había sido un acto de honor, un gesto de paz en medio del caos de su huida de Saúl. Pero cuando envió a sus mensajeros pidiendo provisiones como retribución justa, la respuesta fue un insulto que quemó como el sol del mediodía. ¿Quién es David? ¿Quién es este hijo de Isaí? Las palabras de Nabal resonaron como un desafío, como si el trabajo de David y sus hombres no valiera ni un pedazo de pan. La humillación se transformó en ira, la ira en furia incontrolable. David, el mismo que había perdonado la vida de Saúl en la cueva de Engadi, ahora juraba por su propia vida que antes del amanecer no quedaría ni un solo hombre con vida en la casa de Nabal. La decisión estaba tomada. Las espadas relucían. El camino hacia la venganza estaba abierto. Pero en medio del polvo y la oscuridad creciente, una figura solitaria apareció en el horizonte. No venía con ejército, ni con armadura, ni con amenazas. Montaba un simple asno, cargado no con armas, sino con panes recién horneados, odres de vino, corderos asados y racimos de higos secos. Era Abigail, la esposa de Nabal, una mujer cuyo nombre significaba alegría del padre, aunque su vida estaba lejos de ser alegre. Mientras los hombres de David ajustaban sus cinturones de guerra, ella avanzaba hacia ellos con determinación silenciosa, sabiendo que cada paso la acercaba al peligro o a la redención. ¿Qué podía hacer una mujer sola contra un ejército enfurecido? ¿Qué palabras podrían detener la espada de un guerrero herido en su orgullo? La respuesta estaba a punto de revelarse en un encuentro que no solo salvaría decenas de vidas inocentes, sino que marcaría el destino del futuro rey de Israel. Si alguna vez has sentido que la ira nubla tu juicio o que el orgullo te arrastra hacia decisiones irreparables, esta historia es para ti. No te pierdas lo que viene a continuación, porque lo que Abigail hizo aquella noche es un recordatorio poderoso de cómo la sabiduría puede detener incluso las tormentas más violentas. Suscríbete ahora y acompaña este viaje hacia uno de los momentos más cruciales, pero menos conocidos, en la vida de David. La vida de David en el desierto no era la de un fugitivo común, sino la de un hombre marcado por el destino y perseguido por un rey que había perdido el favor de Dios. Tras haber escapado de la lanza de Saúl en más de una ocasión, David se encontraba ahora al frente de un grupo heterogéneo de hombres desesperados, 400 que habían llegado a él en su huida, algunos endeudados, otros amargados, todos buscando refugio bajo el liderazgo de aquel a quien el profeta Samuel había ungido en secreto. Eran años de incertidumbre, donde cada amanecer podía traer consigo un nuevo ataque de las fuerzas reales o la necesidad de encontrar provisiones en un territorio árido e implacable. Fue en este contexto que David y sus hombres llegaron a las tierras del Carmelo, una región fértil en medio de la aridez, donde Nabal, un hombre de gran riqueza, mantenía sus rebaños. En aquellos días, era costumbre que los líderes locales ofrecieran protección a los pastores y sus rebaños a cambio de una parte de los frutos de la tierra. David, lejos de ser un merodeador, había asumido ese rol con integridad. Sus hombres habían custodiado los rebaños de Nabal como si fueran suyos, impidiendo que bandidos o animales salvajes causaran daño. Ningún cordero se perdió, ningún ciervo fue molestado. Era un pacto no escrito, pero sagrado en la cultura del desierto. Protección por provisión. Cuando llegó el tiempo de la esquila, un momento de abundancia y celebración, David envió a 10 de sus hombres con un mensaje respetuoso, recordando a Nabal el servicio prestado y pidiendo, no exigiendo, lo que consideraban justo. No era un pedido de caridad, sino de reciprocidad. Sin embargo, la respuesta de Nabal no solo fue un rechazo, sino un insulto calculado. Trató a David como a un siervo rebelde, como si su protección no valiera nada. Para David, cuyas manos habían perdonado la vida de Saúl por respeto a la unción real, este desprecio fue una herida profunda. No era solo el hambre lo que lo llevó al borde de la violencia,
sino la injusticia de ser tratado como un criminal cuando había actuado con honor. En un mundo donde cada decisión podía significar vida o muerte, David estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría su historia para siempre. Pero hay momentos en los que Dios envía voces inesperadas para recordarnos quiénes somos realmente. Si sientes que el desierto de la vida te está probando, que las injusticias se acumulan y la tentación de tomar el control por tu propia mano crece, no estás solo. En el primer comentario fijado encontrarás el Manual de Supervivencia Cristiana, una herramienta esencial para navegar estos tiempos donde la fe es desafiada a cada paso. No esperes a que la crisis te alcance. Prepara tu corazón ahora. El nombre Nabal significaba necio o insensato, y pocas veces un nombre describió tan fielmente el carácter de un hombre. Descendiente de Caleb, aquel espía que había mostrado fe inquebrantable al entrar en la tierra prometida, Nabal había heredado la riqueza de sus antepasados, pero ninguna de sus virtudes. Mientras Caleb había sido conocido por su valor y devoción, Nabal se distinguía por su arrogancia y rudeza. Sus tierras en el Carmelo eran extensas, sus rebaños numerosos, pero su sabiduría escasa como el agua en el desierto de Sif. En una cultura donde la hospitalidad era sagrada y las alianzas se sellaban con gestos de generosidad, Nabal operaba bajo una lógica distinta. Para él, los acuerdos no escritos no tenían valor, y los hombres como David, a pesar de su reputación creciente, no merecían más que desdén. Cuando los mensajeros de David llegaron con palabras cuidadosamente elegidas, recordando la protección ofrecida y pidiendo provisiones en tiempos de cosecha, Nabal no solo los rechazó, sino que lo hizo con un desprecio calculado. ¿Quién es David? ¿Quién es este hijo de Isaí? Sus palabras no eran simple ignorancia, eran un insulto deliberado, una negación del estatus de David como líder y ungido. La respuesta de Nabal revelaba una mentalidad mezquina que veía el mundo en términos de poder inmediato y transacciones frías. No entendía, o no quería entender, que en las tierras áridas del sur, donde la ley del más fuerte a menudo prevalecía, David había elegido actuar con integridad. Nabal podía contar sus ovejas y sus odres de vino, pero no podía medir el valor de la lealtad ni el costo de la ingratitud. Su riqueza lo había aislado de una verdad elemental. Incluso los hombres más poderosos dependen de la gracia de otros en algún momento. Mientras Nabal celebraba la esquila con un banquete digno de un rey, bebiendo hasta embriagarse en medio de su abundancia, no sospechaba que sus palabras habían encendido una chispa que amenazaba con consumir todo lo que poseía. En su mente, David era solo otro fugitivo, un problema que podía ignorarse. Pero la historia estaba a punto de demostrar que despreciar al ungido de Dios, incluso cuando ese ungido era un proscrito, nunca termina bien. La riqueza sin sabiduría, como la de Nabal, es un castillo de arena a merced de la marea. El mensaje de Nabal llegó como un latigazo en el rostro de David. Cada palabra de desprecio, cada negación arrogante, resonó en su mente como un eco que avivaba las brasas de su ira. No era solo el rechazo lo que quemaba, sino la humillación calculada, la burla deliberada hacia un hombre que había actuado con integridad. David, que había cortado el borde del manto de Saúl en la cueva por respeto a la unción real, ahora sentía que su propia dignidad había sido pisoteada sin miramientos. La orden salió de sus labios con una frialdad que heló la sangre incluso de sus hombres más experimentados. Ciñan cada uno su espada. 400 guerreros, endurecidos por años de vivir al margen de la ley, obedecieron al instante. Las hojas afiladas reflejaron la última luz del atardecer, como si el sol mismo se estremeciera ante lo que estaba por ocurrir. David, normalmente cauteloso, medido en sus decisiones, juró con un juramento que no admitía apelación. Que Dios me castigue si para el amanecer queda con vida un solo varón de los que pertenecen a Nabal. Era una ironía amarga. El mismo David que había perdonado a Saúl en múltiples ocasiones, argumentando que no alzaría su mano contra el ungido del Señor, ahora preparaba una masacre por una ofensa personal. La ira nublaba su discernimiento. El orgullo herido hablaba más fuerte que la sabiduría. En su mente esto no era venganza sino justicia.
Nabal había violado las leyes no escritas del desierto, había quebrantado el código de honor que mantenía el frágil equilibrio entre los clanes. Mientras los hombres se organizaban en formación de batalla, ajustando correas y revisando armas, ninguno se atrevió a cuestionar la decisión. La lealtad al líder era absoluta, pero también el reconocimiento tácito de que Nabal había cruzado una línea peligrosa. Lo que comenzó como una petición legítima de provisiones se había convertido en una cuestión de honor, y en el mundo antiguo, el honor exigía sangre. Las sombras se alargaban sobre las colinas del Carmelo cuando la columna de guerreros comenzó su marcha. No había prisa, pero sí una determinación feroz. Cada paso los acercaba a un punto de no retorno, a un acto que marcaría para siempre el legado de David. Lo que ninguno sabía era que en ese mismo momento una figura solitaria cabalgaba hacia ellos desde la dirección opuesta, cargando no armas, sino panes, vino y palabras que cambiarían el curso de la historia. Mientras David y sus hombres avanzaban con paso firme hacia la destrucción, en la casa de Nabal se desarrollaba una escena muy diferente. Uno de los siervos, temblando ante lo que sabía que se avecinaba, corrió hacia Abigail con la noticia del insulto de su señor y de la inevitable represalia. La descripción fue precisa, cómo los hombres de David habían protegido los rebaños, cómo Nabal los había deshonrado, y ahora cómo 400 guerreros sedientos de venganza se dirigían hacia ellos. En ese momento crítico, cuando muchos hubieran entrado en pánico o buscado esconderse, Abigail mostró una claridad de pensamiento que solo nace de una combinación rara de valor y sabiduría. Sin perder un instante, y sin consultar a su esposo, sabiendo que su orgullo solo empeoraría la situación, Abigail se movió con la eficiencia de quien entiende que el tiempo es esencial. Ordenó preparar una provisión generosa: 200 panes, cueros de vino, 5 ovejas preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 tortas de higos y 2 odres de uva pasas. Cada elemento fue elegido con cuidado, no solo para satisfacer la necesidad inmediata, sino como un gesto simbólico de restitución. Mientras los sirvientes cargaban los asnos con esta ofrenda de paz, Abigail se preparaba para el encuentro más peligroso de su vida. No pidió escolta, no buscó protección armada. Su única arma sería la verdad, su única defensa, la persuasión. Al montar su asno y comenzar el descenso por el camino oculto del monte, Abigail sabía que se dirigía hacia un ejército enfurecido. Cada paso del animal sobre las piedras del sendero era un recordatorio de lo frágil que era la situación. Detrás de ella quedaba la seguridad relativa de los muros de su hogar. Adelante, la incertidumbre de enfrentarse a un guerrero herido en su orgullo. Pero lo que la impulsaba no era el miedo, sino un entendimiento profundo del carácter de David, su reputación como hombre de principios y una fe inquebrantable en que la razón podría prevalecer sobre la ira. Mientras avanzaba, el polvo del camino se mezclaba con el sudor en su rostro, pero no hubo vacilación en su determinación. Los sirvientes que la acompañaban cargaban en silencio, impresionados por la calma resuelta de su señora. Abigail no estaba cometiendo un acto de rebelión contra su esposo, sino de salvación para todos los que dependían de la casa de Nabal. Su intervención sería el puente entre la destrucción segura y la posibilidad de redención. En el preciso momento en que David estaba a punto de convertirse en lo que siempre había jurado no ser, Abigail aparecería como una voz de cordura en medio del caos. El polvo se levantaba en el camino cuando Abigail divisó por fin la columna de guerreros que avanzaba con determinación hacia la casa de Nabal. La escena era intimidante. 400 hombres armados, con los rostros endurecidos por años de batallas y privaciones, liderados por un David cuya expresión revelaba una ira contenida que amenazaba con desbordarse. En cualquier otro momento, una mujer sola aproximándose a tal ejército habría sido una locura, pero Abigail no vaciló. Al descender de su asno, su movimiento fue tan rápido como deliberado. Cayó de rodillas ante David, postrándose hasta tocar el suelo con su frente en un gesto de sumisión total que congeló el momento. «Señor mío, sobre mí sea la culpa», comenzó,
con una voz que combinaba humildad y firmeza. Cada palabra que siguió fue cuidadosamente elegida, como piedras preciosas colocadas en un diseño maestro. Reconoció la necedad de su esposo con honestidad, sin intentar justificarlo, pero apeló a la misericordia de David. Nabal es tal como su nombre, un necio, pero tú, mi señor, eres diferente. Al llamarlo ungido de Jehová, Abigail hizo algo revolucionario. Recordó a David su verdadera identidad en el momento en que más la había olvidado. No lo confrontó como un guerrero iracundo, sino que le habló como al futuro rey de Israel que era, profetizando que Dios establecería su casa de manera firme porque peleaba sus batallas. El discurso de Abigail fue una obra maestra de sabiduría práctica y percepción espiritual. Le advirtió que la venganza mancharía su conciencia cuando llegara al trono, que este acto de ira se convertiría en una sombra sobre su reinado. «Cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva», dijo, vinculando astutamente su súplica al futuro glorioso que Dios tenía preparado para él. Las provisiones que traía no eran soborno, sino símbolos de restitución, una ofrenda de paz que demostraba que reconocía el valor de David cuando su esposo lo había despreciado. David, acostumbrado a las batallas físicas, se encontró desarmado ante esta batalla de palabras y espíritu. La ira que lo había consumido comenzó a ceder ante la verdad incontestable de las palabras de Abigail. En su rostro se podía ver la lucha interna, el momento preciso en que la convicción vencía a la pasión. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para encontrarme hoy». Reconoció que Abigail había sido instrumento divino para evitar que cayera en un pecado irreversible. Las mismas manos que horas antes empuñaban la espada con determinación mortal, ahora recibían los dones de Abigail con gratitud, aceptando su intervención como misericordia celestial. En ese intercambio cargado de significado, más que detener una masacre, Abigail había logrado algo aún más profundo: devolverle a David su mejor versión, el hombre después del corazón de Dios que sería recordado por siglos. La mujer que llegó sola y vulnerable se marchó dejando atrás un ejército que deponía las armas y un futuro rey que había redescubierto, en el momento crítico, el camino de la integridad. El regreso de Abigail a su casa estuvo marcado por un silencio tenso, muy diferente al bullicio festivo que había dejado atrás. Mientras sus sirvientes descargaban los asnos vacíos, ella entró en la residencia para encontrar a Nabal en medio de un banquete que más parecía una parodia grotesca de celebración. El vino había fluido en abundancia, y su esposo, lejos de mostrar preocupación por la amenaza que él mismo había provocado, yacía ebrio e indiferente en medio de su opulencia. La escena era reveladora. Allí donde Abigail había actuado con sabiduría y urgencia, Nabal demostraba una última vez su insensatez característica, ahogando en alcohol cualquier posibilidad de arrepentimiento o conciencia del peligro que había sorteado por la intervención de su esposa. La mañana siguiente trajo consigo la cruda realidad que el vino había temporalmente ocultado. Cuando Abigail relató los eventos de la noche anterior, cómo David y sus hombres habían estado a punto de destruirlos, cómo ella había intervenido con provisiones y palabras, cómo la masacre había sido evitada por poco, las palabras cayeron sobre Nabal como un martillo. La Biblia registra que su corazón se murió dentro de él y se quedó como una piedra. La imagen es poderosa. Aquel hombre arrogante y rudo, que siempre había confiado en su riqueza y posición, se encontró de pronto enfrentando las consecuencias de sus actos de una manera que el alcohol ya no podía amortiguar. El miedo lo paralizó, no por remordimiento genuino, sino por el terror ante lo que había estado a punto de sucederle. 10 días después, el juicio divino llegó de la manera más inesperada. Sin que David alzara una mano contra él, sin que Abigail pronunciara una palabra de condenación, Jehová hirió a Nabal y murió. La justicia se había cumplido, pero no por medios humanos. Este detalle es crucial en la narrativa. El mismo David que había jurado vengarse, ahora podía ver cómo Dios se había encargado de vindicar su causa sin que él manchara sus manos. La muerte de Nabal no fue un accidente fortuito, sino un acto soberano que demostró una vez más
que mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Mientras los sirvientes preparaban el cuerpo de Nabal para el entierro y Abigail observaba los ritos funerarios, debe haber reflexionado sobre el contraste entre su intervención apresurada para salvar la vida de su esposo y la forma en que Dios había decidido actuar. Su sabiduría había evitado que David cayera en pecado, pero al final fue la mano divina la que resolvió el conflicto de manera definitiva. La lección era clara. Cuando los seres humanos renuncian a tomar la justicia en sus propias manos, Dios obra de maneras que superan cualquier expectativa. La casa de Nabal, que había estado al borde de la destrucción por su necedad, ahora enfrentaba un futuro completamente diferente, no por mérito humano, sino por la intervención providencial que había actuado tanto a través de la sabiduría de Abigail como a través del juicio directo sobre Nabal. Las noticias viajaban rápido por las colinas de Judá, y no pasó mucho tiempo antes de que David recibiera el informe. Nabal había muerto, no por espada humana, sino por juicio divino. La revelación debió sacudirlo profundamente, confirmando que la decisión de escuchar a Abigail había sido correcta. En ese momento, algo se activó en el corazón del futuro rey. La misma mujer cuya sabiduría lo había salvado de cometer un error irreversible, ahora estaba sola, viuda en una sociedad donde esa condición podía significar vulnerabilidad. Pero David no vio en Abigail una caridad, sino un tesoro que valía la pena atesorar. Los mensajeros llegaron a Carmel con una propuesta que pocos hubieran anticipado. David, recordando las palabras de Abigail y reconociendo su valor excepcional, pidió su mano en matrimonio. La escena tenía una belleza poética. El guerrero que había estado a punto de destruir su hogar, ahora le ofrecía un lugar en su vida y en su futuro reinado. Para Abigail debió ser un momento de profunda reflexión. Aceptar significaba dejar atrás la seguridad de lo conocido para unirse al turbulento camino de un hombre perseguido, cuyo destino real aún era incierto. Pero su respuesta fue inmediata y llena de humildad. «He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor». El viaje de Abigail hacia su nuevo hogar fue muy diferente al que había emprendido meses atrás para salvar a su familia. Esta vez no iba montada en un asno cargado de provisiones, sino acompañada por sus 5 doncellas y los mensajeros de David, avanzando hacia un futuro que ni ella misma había podido imaginar cuando intervino para detener la masacre. Al convertirse en esposa de David, Abigail no solo aseguró su propio bienestar, sino que entró en la línea genealógica que eventualmente llevaría al nacimiento de Cristo, un detalle que da a su historia una dimensión eterna que trasciende el momento histórico. La unión de David y Abigail representaba más que un simple arreglo matrimonial. Era la confirmación de que los caminos de Dios son misteriosos y perfectos. La mujer que había salvado al ungido de cometer un error ahora se convertía en parte integral de su historia, demostrando cómo la obediencia y la sabiduría son recompensadas de maneras que superan toda expectativa humana. En el diseño divino, incluso los encuentros más tensos pueden transformarse en bellos comienzos cuando las personas eligen el camino de la integridad. En el panteón de mujeres bíblicas extraordinarias, Abigail ocupa un lugar único, no como Débora, que guió ejércitos, ni como Esther, que arriesgó su vida ante un rey, ni como María, que recibió el anuncio celestial. Su grandeza reside precisamente en lo ordinario de sus herramientas y lo extraordinario de su impacto. Mientras otras cambiaron el curso de la historia con actos dramáticos, Abigail lo hizo con los recursos que cualquier persona podría tener: discernimiento, palabras oportunas y la capacidad de leer el momento crítico. Su arma fue la sabiduría práctica, su escudo la humildad estratégica. Lo que distingue a Abigail es que operó en el terreno gris de las relaciones humanas tensionadas, donde las decisiones no son entre el bien absoluto y el mal absoluto, sino entre lo correcto y lo casi correcto. Mientras David se debatía entre su ira justificada y su vocación divina, ella apareció como el puente que unió ambos extremos. Su intervención no fue un sermón moralizante, sino un recordatorio práctico de identidad. Al llamar a David ungido del Señor, le devolvió la memoria de su llamado en el preciso instante en que estaba a punto de traicionarlo.
Este es el genio de Abigail. Entendió que a veces la verdad necesita ser envuelta en panes recién horneados y odres de vino para ser recibida. La genealogía de Mateo la incluye entre las antepasadas de Jesús, junto a Rahab y Ruth, mujeres cuyas historias también estuvieron marcadas por giros inesperados de la providencia. Pero mientras Rahab es recordada por su valor y Ruth por su lealtad, el legado de Abigail es la demostración práctica de cómo una persona atenta puede alterar el curso de eventos aparentemente inevitables. En un mundo obsesionado con el poder visible, su historia nos recuerda que las influencias más duraderas a menudo vienen disfrazadas de actos cotidianos de coraje moral. No necesitó títulos ni autoridad formal. Su liderazgo emergió en el momento preciso, cuando su voz fue el único freno entre un hombre bueno y su peor decisión. La historia de Abigail no terminó en aquel camino polvoriento donde detuvo una masacre, ni siquiera cuando se convirtió en esposa de David. Su legado perdura como un testimonio poderoso de cómo la sabiduría práctica, anclada en la fe, puede redirigir el curso de la historia. En su intervención, vemos un reflejo imperfecto, pero hermoso de Cristo, nuestro supremo intercesor, que se puso entre la ira santa de Dios y nuestra merecida condenación. Así como Abigail ofreció pan para apaciguar la ira de David, Jesús ofreció su cuerpo. Mientras ella usó palabras sabias, Él derramó sangre preciosa. La próxima vez que te encuentres en una encrucijada donde la ira, el orgullo o la venganza llamen a tu puerta, recuerda que hay un camino mejor, el de la sabiduría que viene de lo alto. Si este mensaje ha resonado contigo, no dejes pasar la oportunidad de profundizar en cómo aplicar estos principios bíblicos a tus luchas diarias. El manual de supervivencia cristiana que mencionamos contiene herramientas prácticas para navegar estos tiempos complejos con discernimiento. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las fascinantes historias de la Biblia que iluminan nuestro caminar. Si Abigail te ha inspirado hoy, simplemente comenta sabiduría aquí abajo para saber que llegaste hasta el final de este viaje. Hasta la próxima y recuerda, en las manos de Dios, incluso nuestros encuentros más inesperados pueden convertirse en momentos divinos. Dios te bendiga.